Cada vez tenemos más inteligencia artificial a nuestro alrededor, pero no siempre está a la altura de lo que esperamos los usuarios. Alexa, ¿cómo llegar de aquí a la calle Madrid? Lo siento, no he encontrado lo que buscas. Ok, Google, ¿cuánto dinero necesito para vivir en Madrid? Lo siento, no te he entendido. Alexa, pon Stranger Things en Netflix. No he encontrado ninguna skill llamada Netflix. Ok, Google, ¿tengo que llevarme el paraguas esta tarde? Perdona, no te he entendido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Requete bienvenidos de nuevo, otra vez, episodio 7 de CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Chataka. Como veis, repetimos, volvemos a la composición original de nuestra mesa. De hecho, hemos hecho todo un empeño por venir vestidos igual, algo que detectaréis si estáis viendo el programa en el canal de YouTube. Bueno, el punto es que me acompaña y me presenta un todavía más renovado, todavía más experto, todavía más conocedor de la tecnología y la ciencia, que es mi compañero Javier Pastor, editor de Chataka. ¿Qué tal? Buenos días. De hecho, estoy ya después de 6 episodios, estoy casi al nivel de nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado, que lo vuelvo a representar, pero creo que a todos los seguidores del podcast casi no hace falta, pero si alguien se ha enganchado por este capítulo 7, pues Ramón López de Mántaras, que es profesor de investigación del CSIC y además dirige el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial también del CSIC. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Y bueno, John Toms, que Super Trooper de Canino Magazine, colaborador de Spin-Off, de Chataka, el máster de las series, el cine, la ciencia ficción, videojuegos, etc. ¿Sabes mucho más de inteligencia artificial después de toda esta trayectoria, John? Un pelín más. Un pelín más. Bueno, eso, cuando vienes de muy abajo es subir un 100%. A lo Exactamente, mejor, exactamente. Hay que vender bien las cosas. Ha sido el caso. Yo estoy muy contento, Javi, porque bueno, sobre todo ha habido un cambio. Estoy muy contento con el estudio, ¿vale? Que si lo veis de nuevo, si no, lo que estáis escuchando el podcast lo podéis imaginar, un estudio muy pintón, muy profesional. El equipo de producción de Ángela y Mario pues se la ha currado muchísimo, pero sobre todo porque no sé si te acuerdas tú cuando hacíamos el Insert Coin. Uh-huh. El Insert Coin era un programa que teníamos en Chataka en que jugábamos una maquinita de videojuegos con un invitado y luego nos sentábamos en un sofá, ¿vale? En el programa y se grababa todo en vídeo. Claro, el programa del sofá, no sé si a ti te pasaba, Javi, a mí pasaba, era que hacía un poco gordo, ¿vale? No lo hacía el sofá. El sofá a lo mejor lo evidenciaba, ¿no? Tú te sentabas, ¿no? Y era una posición como complicada, ¿no? Como que estás en un ángulo raro, que no estás habituado, ¿no? Y de repente luego te veías y como, claro, yo venía informal, en camisetas, así un poco más, ¿no? Tecnología guay, ¿no? Y claro, como que marcaba aquí a la altura de la cintura, ¿no? Que se hacía muy presente. Sí, los michelines famosos. Sí, bien definido. Y claro, yo luego hablaba con Mario, Ángela. Aquí el Adobe Premiere que vosotros tenéis no tendrá un filtro, ¿no? A los modelos pues le ponéis las piernas bien, ¿no? A mí me podéis quitar las arrugas del ojo en una foto. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Que no hay un filtro del Adobe aquí para mejorar este punto. Y claro, ahí yo vi claro que el límite clarísimo de la inteligencia artificial. Sí, no, es decir, siglos de capitalismo y de ciencia y tecnología y no resolvemos un problema como este. Me escandalizaba, Javier. Sí, totalmente. Está claro que ahí tocó la tecnología a techo. Pero bueno, hemos visto ejemplos mucho más patentes y prácticos en el mundo tecnológico. Y, por ejemplo, el chatbot de Microsoft que hicieron en Twitter, que se llamaba Tai, que acabó siendo atacado por opiniones racistas, comentarios que hacía, misóginos y de todo tipo, y ha habido casos también famosos como Google con sus sistemas de reconocimiento de imágenes, pues que les pedías, reconocía a chimpancés como personas de raza negra, entonces también con eso hubo mucha polémica. Ha habido muchas pruebas de cómo la inteligencia falla y de que efectivamente hay techos para sistemas que se están haciendo y que se están desarrollando. Pues de eso vamos a conversar en este capítulo de CAPTCHA. Ya sabéis cuál es nuestra dinámica. Empezamos con esa ficción que esperemos que os haya dejado lo suficiente integrado
intrigados para, bueno, acudir a su resolución al final del capítulo. Y este capítulo empezamos, yo creo que con el momento mainstream, ¿no? Con el momento en el que de repente la inteligencia artificial sale en el telediario, sale en toda la prensa, y fue, bueno, yo creo que aquel momento de la épica de Kasparov contra Deep Blue. Hace ya muchos años fue un momento de realismo, creo que para casi toda la sociedad. De repente, nuestro genio humano, en una disciplina que creíamos reservada para el Homo sapiens sapiens, de repente llega una máquina y... ¿Qué pasó, Javier? Cuéntalo tú, que eres el friki del Bueno, caso. de hecho, yo soy un ajedrecista fracasado. Yo cuando era jovencito era de los que coleccionaban las páginas del País de Leoncho García con los comentarios de las partidas, los recortaba, me los leía, los estudiaba, leía algún libro de ajedrez. Intenté jugar, vi que no era lo mío y me retiré a tiempo, que también fue, yo creo, una decisión inteligente. El caso es que cuando llegó aquel momento del enfrentamiento con Deep Blue, pues todos esperábamos que efectivamente que Kasparov ganase. De hecho, lo hizo en la primera ocasión, cuando jugaron en el 96, y el enfrentamiento hombre-máquina, de repente salió vencedor Kasparov, que aunque perdió la primera partida, creo recordar, entendió cómo jugaba la máquina, entendió que la máquina tenía ciertos patrones preprogramados para ganar y jugó de forma... se adaptó, digamos, para jugar de forma que la máquina no pudiera ganarle. Entonces, sí, era un poco que como Deep Blue tenía en su base de datos las aperturas ¿no? más clásicas, él tiene que hacer variaciones, es decir, jugar de una manera como muy original para luchar contra Deep Blue. Eso es, Deep Blue estaba preparado para lo convencional, pero no tanto para lo no convencional. Un año después se hace la revancha y se le vende a Kasparov el mensaje de que bueno, que esta vez sí que le van a ganar, y Kasparov está en la cima de su carrera, no hay nadie que le gane. Karpov ha pasado casi a la historia y él se ve confiado, y entonces cuando llega ahí hubo, dicen los expertos, un gran fallo, que fue que Kasparov no negoció bien el acuerdo de aquel enfrentamiento, y por ejemplo Deep Blue tenía acceso a todas las partidas de Kasparov, pero Kasparov, que había pedido partidas jugadas por Deep Blue, no se las dieron, y IBM ahí puso ciertas excusas y no se las dieron. Y entonces, bueno, pues el enfrentamiento ya comenzó de forma muy optimista, porque Kasparov ganó a la máquina, que además la máquina hubo un movimiento que fue el 44, que la máquina ya tenía una posición difícil, pero hizo un movimiento 44 que a la gente le extrañó mucho, porque fue un movimiento que no servía para nada, ni para perder ni para ganar. Era un movimiento conservador que no ayudaba a la máquina en ningún momento. Entonces a Kasparov le extrañó. El caso es que acabó ganando la partida y el debate se quedó ahí un poco. Pero es que en la segunda partida también hubo un movimiento crítico, no recuerdo qué movimiento fue, pero el caso es que fue un movimiento que incluso cuando la máquina llevaba ventaja, Kasparov hizo una estrategia para tratar de captarle una trampa y recuperar terreno y forzar tablas o intentar ganar la partida. Pero la máquina se dio cuenta de que ese movimiento era una trampa, volvió atrás en su estrategia y hizo algo que nadie pensaba que una máquina pudiera hacer en aquel momento, que hubiera engañado a cualquier máquina, y la máquina aún así reaccionó bien, ganó esa partida, destrozó los nervios de Kasparov, que hicieron tablas las tres siguientes partidas, y la sexta y última partida, Kasparov cometió un error de cálculo en el movimiento séptimo. Él creía de nuevo que iba a caer una trampa con la técnica que había aplicado el año anterior, y no fue así. La máquina le destrozó y en 19 movimientos pues ganó la partida. Entonces de repente pues todo se acabó. Luego aparecieron las polémicas. Kasparov siempre dijo que IBM había jugado sucio. IBM bueno, pues nunca lo admitió, aunque sí que hubo, pues por ejemplo, Miguel Illescas, que es un gran maestro internacional español, sí que estuvo trabajando un par de años con IBM, y creo que trabajó en las aperturas, en la biblioteca de aperturas. Explicó que no, que lo que había hecho IBM quizás era efectivamente negarle a dar las partidas para que Kasparov pudiese tener esa referencia. El caso es que eso pues fue un punto de inflexión, porque Kasparov, pues a partir de ahí, bueno, yo creo que fue un poco en decadencia su juego, y nuevos maestros intentaron darle la revancha al humano y perdieron. De hecho, hubo algunos enfrentamientos más. Kramnik creo que jugó el último significativo, lo perdió también. Y allí se terminó de aquella parte del ajedrez, y como decía un estudioso del tema, la ciencia estaba hecha. Science is done.
todo está resuelto en el tema del ajedrez y ya no tenía sentido hacer enfrentamientos, salvo para entrenar, por supuesto, pero no tenía sentido enfrentar a máquina a mano. Y ahí se llegó a esa demostración de que la inteligencia artificial por fin resolvía un problema buscado desde hacía décadas. Os compartiremos en la descripción del podcast y del vídeo en YouTube pues algunos enlaces para profundizar en todo esto. Javier tiene un tema estupendísimo en chataka.com. La bitócora de Leoncho en El País es, bueno, para toda amante del ajedrez es imperdible. Y Ramón, hay un punto aquí muy interesante porque, claro, fue un gran hito también científico-tecnológico para la inteligencia artificial. ¿Cuál era el modelo subyacente? Es decir, ¿cuáles eran las ideas y la tecnología que IBM puso sobre la mesa con Deep Blue para llegar a la cima de ganar al ajedrez al mejor jugador humano? Bueno, aparte de base de datos, de aperturas muy completo y también de finales de partida, o sea, cuando ya quedan pocas fichas en el tablero, se puede calcular el árbol completo de búsqueda, el árbol completo de jugadas, ya se puede calcular ya porque lo permite ahora más, pero incluso en el 97 la computación ya era suficientemente rápida como para que se pudiera calcular todas las posibilidades, todas las variantes, sin ninguna excepción, cuando quedaban pocas fichas en el tablero, ¿no? Aparte de esto, luego, aparte de los iniciales y los inicios y fines de partida, toda la parte, digamos, en medio de todo esto, que es mucho, utilizaba un concepto muy importante en la inteligencia artificial desde los orígenes. Ya es un concepto que ya Nibble y Simon ya lo utilizaron en los años 60, ya lo inventaron, que es la búsqueda heurística. Hay una función heurística, así se llama, que es una función matemática, que en el caso de Deep Blue era muy, muy compleja, cientos de variables, que tienen en cuenta el valor de cada pieza. El peón vale 1, el alfil, el caballo valen 3, la dama vale 5, en fin, ¿no? Y no solo eso, sino también si tienes o no el control del centro del tablero, si tus piezas están encerradas o no, bloqueadas o no, y con un montón de patrones, de posibilidades, se define a mano, ¿no? No se aprende, el ordenador no la aprende en base a ejemplos ni nada, sino que se define a mano por los programadores y con la colaboración de expertos en ajedrez, en particular Miguel, que es amigo mío, por cierto, y Leoncho también. Con Leoncho y yo tenemos una muy buena relación de amistad. Pues Miguel asesoró también en la función heurística IBM, me consta, y esta función heurística, como digo, tan compleja, que tiene en cuenta cantidad de cosas, lo que te evalúa en cada situación es la calidad, la bondad de cada una de las posibles jugadas, ¿no? Entonces, con esto descartas. Hay otra técnica que se llama alpha-beta pruning, o sea, el podar el árbol, un algoritmo de poda del árbol, que lo que descarta muchísimas ramas de jugadas. Es decir, descarta un montón de jugadas, un montón. Y se focaliza en un conjunto de jugadas que no es pequeño. Comparado con lo que hace un ser humano, que no tiene nada que ver, es muy grande. Quedan todavía millones de jugadas, pero como puede analizar millones de jugadas por segundo, pues las puede ir probando, puede hacer y elegir la que tiene el valor de la función heurística mejor. Vale. Y hacer esta jugada. O sea, detrás esta función heurística es fundamental. Vale. A ver si te he entendido bien. Bueno, si te he entendido bien, suele ser un trasunto de... me voy a poner de modelo de que si lo he entendido yo va a ser capaz de entenderlo casi todo el mundo. Realmente el Deep Blue tiene que responder siempre a una pregunta, ¿no? Que es ¿cuál es mi próximo movimiento? Claro. Ante eso, pues abre un montón de posibilidades. Claro. Podría calcular, puedo mover este peón, ¿qué pasaría luego? Eso es. Y en cada ¿qué pasaría luego? ¿Qué pasaría luego? Cuando yo moviera. Y que eso abre casi infinitas posibilidades, ¿no? Es un campo... Al principio de la partida tú tienes 20 posibles movimientos. Tú los 8 peones los puedes mover un cuadro cada uno, son 8, o 2 cuadros, 8 más 16. Luego el caballo puede saltar, los 2 caballos pueden saltar derecha o izquierda, 17, 18, 19, 20. O sea que desde el primer nodo del árbol, en donde tienes la configuración inicial de todas las fichas en posición de partida, antes de empezar a mover,
ya tiene el que mueve, el que blancas no, tiene 20 posibilidades. Para que una de estas 20 posibilidades, el que juega negras tiene también un montón de otras posibilidades. Que son del orden, bueno, también tiene otras 20. Claro. Y ahí estamos en 20 al cuadrado 400, ¿no? Esto crece exponencialmente con conforme cuántos movimientos quieres anticipar. Exacto. La siguiente, pues ya tienes también otras 20. Bueno, a partir del momento 2 se reduce, ya no hay 20 porque también desaparecen piezas, etcétera. Claro. Pero el árbol este es brutal. O sea, es de 10 elevado a 80, o no sé, un 1 seguido de 80 ceros, una cosa de este calibre, ¿no? Entonces, claro, por eso necesitas una función heurística. Claro, en algún momento porque no puedes tengo que comparar una con todo. otra. La función heurística lo que te hace es te elimina posibilidades, te cancela posibilidades mediante esta combinación de la función heurística con la poda alfabeta que se llama, el algoritmo, muy técnico, pero no vamos a explicarlo. Vale. Pero lo que hace es esto. Y claro, el valor de cada una de la función heurística, como digo, depende del valor de las piezas y de su situación en el tablero. Pero también de su movilidad y de muchas otras variables, ¿no? Entonces, lo que sorprendió mucho, por ejemplo, a Kasparov fue que en un momento dado Deep Blue sacrificó un peón, creo que si recuerdo bien, y él que pensaba que un ordenador, un software basado en este tipo de técnicas de búsqueda heurística, de función heurística, nunca podía sacrificar una pieza porque significaba reducir el valor de la función heurística. Y la función heurística solamente podía o mantenerse o, si acaso, aumentar, ¿no? Entonces, ahí creo que la máquina sabía que 6 o 7 movimientos después iba a recuperar el peón. Claro, porque como puede analizar en profundidad, en una profundidad muy grande, si acotas y eliminas muchas posibilidades, luego puedes utilizar el tiempo de cálculo que tienes a tu disposición para anticipar jugada-respuesta, jugada contra jugada, jugada contra jugada, hasta niveles de profundidad relativamente amplios, ¿no? Grandes. El ser humano tiene una persona como Kasparov, un gran maestro, con un golpe de vista en el tablero, también elimina. Obviamente no hace un alfabeta pruning porque se basa en cálculos matemáticos y él no lo hace, nuestro cerebro no lo hace así, pero por su experiencia, por su calidad como jugador, por su intuición, sabe en qué piezas tiene que focalizarse y en qué otras no. Se focalizan muchas menos, reduce mucho más el árbol que el algoritmo, mucho más. Se quedan con muchas pocas posibilidades y estas las puede analizar también con profundidades bastante grandes, 5, 6, 7, 8, jugada y réplica y contrarréplica, ¿no? Y esto es lo que hace un ser humano. No tiene una función heurística en el cerebro, matemática, pero tiene también el concepto de heurística. El concepto de heurística es más general que una función matemática. La concepto de heurística como digo, incluiría otros aspectos como esta manera, esta intuición, esto saber que por aquí, esto ya ni le hago caso a toda esta parte del tablero, estas fichas como si no estuvieran y me focalizo en 2 o 3 solo. Eso es una heurística en el fondo. Me parece muy interesante como lo estáis explicando los dos, que sois lo que sabéis de este tema, porque creo que a alguien que se esté introduciendo ahora, aquí está viendo, ¿no? Si lo puedo asimilar a conceptos más informáticos, una base de datos muy grande, ¿no? De pues la apertura, la finalización de partidas, mucha capacidad de cálculo, pero en esas 2 variables todavía no hemos llegado a la inteligencia, ¿no? Es decir, realmente es musculatura y almacenaje, ¿no? Y luego esta parte del heurístico que está muy pensado desde arriba, desde los seres humanos. Entonces, realmente... Esta es la parte de la inteligencia, entre comillas, la parte de la heurística. Es decir, no era muy inteligente, era muy potente. No era muy inteligente, estoy de acuerdo. Yo entiendo por qué. De hecho, la limitación hasta esa época era la capacidad de cálculo, probablemente. Porque la heurística ya era buena. Una de las limitaciones. Sí, la función heurística, después de ser tuneada y cambiada entre partida y partida, las cambiaban. Se reunían, Miguel mismo me lo contó esto, y decían, bueno, a ver, vamos a cambiar estos parámetros. Una función parametrizada, donde tienes cada variable está multiplicada por una constante, en el fondo del estilo f igual a a sub 1 x1 más a sub 2 x2 más a sub 3 x3, x1, x2, x3 son las variables, por ejemplo, si controlas el centro del tablero, si está más o menos bloqueada la ficha, el valor de peón 1, caballo 3, etc. Y la a de delante es el peso que tiene esta característica en la función. Y estos pesos, estas constantes, estos parámetros eran los que
afinaban entre partida y partida. O sea, se podía, eso lo podríamos haber hecho mejor así. O sea, que había mucho trabajo manual, digamos, muy fino, muy fino. Ahí, bueno, recogiendo un poco, y a los que escuchasteis el podcast número 1 de CAPTCHA, a lo mejor también os acordáis, creo que este ejemplo de cómo toca techo una disciplina de inteligencia artificial nos retrotrae. Sí, lo trae, sí. Esto de... Tengo que despedir al que ha hecho este guión. Lo he hecho yo, ¿eh? No. Bueno, esto nos retrotrae a algunas de las historias que tú ya anticipabas en aquel podcast, ¿no? De que cómo algunos caminos de los pioneros de la inteligencia artificial pues tocaron techo, ¿no? Ahí me llama mucho la atención porque además me tocó estudiar en la facultad pues todos esos avances de la inteligencia artificial basados en la lógica proposicional y cómo de ahí derivaban los lenguajes, ¿no? Diferentes tipos de lenguaje, sobre todo Prolog, ¿no? Y también ese camino que se inició con Lisp y el manejo de símbolos. Sí. Realmente allí, en esa época, sí se consiguieron metas, pero también se tocó techo. Sí, bueno, los sistemas expertos serían un ejemplo de esto, ¿no? De lo que estás diciendo ahora. Obviamente, tanto con Lisp como con Prolog, eran lenguajes muy adaptados para otros lenguajes también, no son los únicos, para programar, por ejemplo, sistemas expertos basados en reglas, que a su vez pues son extensiones o tienen su base en la lógica matemática, en la lógica proposicional en particular, ¿no? Y también en la lógica de primer orden de predicados, ¿no? Pero bueno, se sigue la inteligencia artificial que se llama simbólica, en donde el paradigma podría ser de éxito fue los sistemas expertos de finales de los 70, y siguen trabajando. O sea, no es que haya tocado el techo en el sentido de que ya no se hace nada con esto. ¿Pero hay una aplicación práctica que veamos hoy en día, por ejemplo, de esa lógica simbólica? Se está trabajando en cantidad de aplicaciones basadas en lo que es simbólica. Los sistemas multiagente, por ejemplo, que se llaman así, pues se basan básicamente en lógica simbólica. Todavía la actividad en inteligencia artificial que sigue heredera de estos orígenes de los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimiento de lógica simbólica sigue vigente y viva y coleando y produciendo éxitos. O sea, cuidado, los planificadores, por ejemplo, los sistemas de planificación son lógica simbólica y basado en la lógica matemática. O sea, está muy vivo el tema y con aplicaciones muy potentes. Hay un sistema que planifica, por ejemplo, en el metro de Hong Kong, hay que planificar cada noche durante las 6 horas que el metro no funciona, hay que planificar varios miles de intervenciones de mantenimiento. Hay que despachar, podríamos traducir, equipos de personas, de ingenieros, para que vayan en toda la red, que es enorme, muchos kilómetros de la red del metro de Hong Kong, ¿a qué equipo mandas y dónde lo mandas? Y cuando ha terminado su tarea de mantenimiento en este punto, ¿a qué otro punto de la red lo mandas? Si todavía tiene tiempo, todavía quedan horas de trabajo en su horario, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es un problema de planificación extraordinariamente complicado. Sería imposible de hacer a mano. Entonces, lo hace un sistema de planificación basado en la lógica simbólica, en la inteligencia artificial simbólica, sin ninguna duda. Es un ejemplo entre muchos que se podrían dar, ¿no? Explica muy bien en el libro, os recuerdo que además Ramón es autor del libro ¿Qué sabemos de inteligencia artificial?, publicado por CSIC y Catarata, en el que explicabas cómo muchos de los sistemas más tradicionales eran incapaces de resolver el problema del sentido común. Claro. Que eso era uno de los grandes retos que tenía la inteligencia artificial como disciplina, que era como proveer de un sentido común no explícito en los datos de los que se parte para que sean utilizados. Ese es el gran límite, esa es la barrera importante, tanto para la inteligencia artificial simbólica como para la inteligencia artificial basada en redes neuronales, como en algoritmos genéticos, no importa. Cualquier técnica de inteligencia artificial se topa contra la pared del conocimiento de sentido común. ¿Cómo conseguir que un sistema de inteligencia artificial puede ser corpóreo, ¿no? O sea, puede ser un robot, o sea, que tiene un cuerpo, o puede ser un laptop que está encima de la mesa y que está corriendo un software de inteligencia artificial.
cómo conseguir que tenga conocimientos de sentido común. Todo aquello que no, esos conocimientos que no aprendes en la escuela ni están en las enciclopedias, sino que los hemos adquirido por nuestras vivencias y nuestra experiencia, ¿no? El agua siempre fluye de arriba hacia abajo, los hijos nacen las fechas de nacimiento de los hijos son posteriores a las de los padres, que cuando te mueres para siempre, no vuelves a aparecer vivo a continuación al día siguiente. Menos Elvis. En fin, millones y millones y millones, no sabemos ni cuántos, no se han podido enumerar cuántos conocimientos de sentido común utiliza un ser humano. Y eso es lo que nos permite realmente tener inteligencias artificiales generales y hacer cosas, por ejemplo, traducir entre idiomas con semántica profunda, interpretar una imagen y saber de verdad lo que hay en aquella imagen. No solo reconocer, por ejemplo, que hay unas personas jugando a frisbee en un parque, que es un ejemplo típico de gran éxito del deep learning que aprenda a etiquetar imágenes, sino que tienes que saber responder. Si al sistema le preguntas, ¿un frisbee se come? ¿A qué distancia se puede lanzar un frisbee? ¿Un perro puede jugar al frisbee? ¿El frisbee se practica al aire libre? Preguntas que para nosotros las respuestas son todas obvias y nuestras respuestas son obvias porque es sentido común lo que tenemos. Sabemos que no se come un frisbee porque es de plástico y el plástico por sentido común no se come. Sabemos que se puede lanzar unos 30 metros, 40, pero no raramente lanzarás un frisbee a 100 metros. Sabemos que un perro puede más o menos jugar a frisbee, puede coger el frisbee, pero no lo puede lanzar. Lo puede coger en la boca, pero no lo puede lanzar. En fin, miles y miles de cuestiones asociadas a cantidad de cosas del mundo, todo tipo de objetos, imágenes, etcétera, textos, que para nosotros es obvio, lo vemos enseguida y no somos ni siquiera conscientes de cuando damos la respuesta de que para nosotros es tan sencillo dar estas respuestas, pero los sistemas de inteligencia artificial son incapaces de responder a todas estas preguntas, como por ejemplo en el caso del frisbee. Y este es el gran problema. Ya no importa si es simbólica o no simbólica. Ninguna de las aproximaciones a la inteligencia artificial ha avanzado nada en respecto al problema del sentido común. Estamos igual que hace 50 años en ese problema del sentido común. ¿Y es posible entrenar a los sistemas para que tengan sentido común? Bueno, es la única manera, porque claro, manualmente o de alguna manera introducir todos los conocimientos de sentido común necesarios para un sistema, si el sistema es de inteligencia artificial general, si no lo contextualizas, ahí de nuevo, vamos a los sistemas expertos, a la que contextualizas y lo delimitas mucho, neumonías extrahospitalarias en adultos, ahí te ahorras el problema del sentido común. Ahí te lo ahorras el problema. Porque has reducido tanto la cantidad, el ámbito de conocimiento sobre el cual el sistema va a trabajar o va a resolver los problemas, que te obvias problemas de sentido común. Pero a la que lo abres y quieres que sea multitarea y general, no puedes evitar el sentido común, el problema. Por ejemplo, entender el lenguaje o, como decía, analizar una escena y decir lo que está ocurriendo en una escena, qué objetos hay, qué es lo que está ocurriendo. Y no hay manera, no sabemos cómo. Yo creo que una de las vías sería, pues eso, mediante aprenderlo. Igual las personas lo hemos adquirido por aprendizaje. Hombre, algunos conocimientos también igual, no una única forma de aprendizaje, no aprendizaje por experiencia o porque tú experimentas con tu entorno, sino también porque te lo han dicho. Aprender o por imitación, o porque lo has visto hacer, o porque tus padres o alguien te lo ha dicho, ¿no? Pero de alguna manera no hacemos nada que el ser humano llegue a saber o hacer, nada se escapa al aprendizaje. Por eso el aprendizaje es absolutamente fundamental en un sistema de inteligencia artificial. Y no sabemos cómo hacer que un sistema aprenda conocimientos de sentido común. Bueno, de sentido común para nosotros ahora es también introducir a una compañía especial que tenemos en este podcast, en Captcha, que es la compañía de nuestro patrocinador, de Huawei, que bueno, siempre ha sido una empresa de redes, de dispositivos, y ahora es sobre todo una empresa de inteligencia artificial. Aquí, bueno, sigue sin haber ningún acompañamiento, ni un manolito, ni un dulce, ni nada para picar. Yo manejo dos hipótesis. Una es que Huawei realmente nos escuchó nuestra llamada, pero producción de vídeo consideró que en vista de aparecer guapos y lozanos
y sin cosas en los dientes también. En nuestro canal de YouTube pues lo están aprovechando ellos. Otra es que la inteligencia de Huawei ha decidido que, que con el agua ya vamos bien, ¿no? Y por nuestro bien esté eligiendo eso. Pero lo que sí nos ha dado son declaraciones y tú has vuelto a hablar con Fabio Arena, ¿no, Javier? Así es, tenemos con nosotros otra vez a Fabio Arena, que nos ha acompañado toda esta serie de episodios, que es director de marketing de producto en Huawei Consumo España y que nos va a hablar también un poquito de este ámbito específico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha demostrado que en algunos casos ha tocado techo y en otros parece que está todo por hacer y que ese no me pidas que no pise lo fregado pues no se cumple y que realmente hay que empezar a pisarlo para descubrir nuevos límites. Tenemos con nosotros a Fabio Arena. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ya llevas unos cuantos episodios con nosotros. Queríamos hablar contigo precisamente de este área y de cómo, si la inteligencia artificial ya está revolucionando, se están viendo sus aplicaciones en el segmento de la fotografía móvil, ¿qué otros aspectos del smartphone van a resultar transformados o revolucionados por completo gracias a la inteligencia artificial? Bueno, pues por nuestra parte, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no?, en episodios anteriores, de la vinculación a la fotografía, el beneficio en la batería o el performance del equipo, que esto al final sí que es cierto que depende mucho del procesador. Nosotros sí que es cierto que también uno de los avances muy importantes que encontramos y que va a cambiar mucho cómo el ser humano va a interactuar con el smartphone es el hecho ya no solo de las compras, sino la información de monumentos, información de citas o frases célebres que a lo mejor puedes encontrar en un libro o en una típica fase de una foto. Entonces, el smartphone ahora lo que es capaz de hacer y lo que se está trabajando de cara a futuro es, pues yo voy a hacer una fotografía a una prenda de ropa o a un vehículo y directamente el smartphone me lo va a vincular y me va a dar o me va a llevar al enlace de información. Pues puede ser de esa prenda de ropa o de ese vehículo para darme toda la información, incluso el enlace de compra, o a lo mejor me encuentro en un monumento, le hago disparo una foto y es capaz de extraer todos los datos de información. Luego, además, con el tema de los objetos conectados, también vamos a poder, tener un mundo mucho más cerrado o un círculo más completo. Con la inteligencia artificial aplicada a los objetos conectados, mediante los asistentes virtuales, directamente nos vamos a poder despertar en nuestra casa. El smartphone o un altavoz inteligente mediante un asistente virtual nos va a dar los patrones o todas las citas que tenemos en el día, nos va a informar de cuánto tráfico tenemos al trabajo. Todo esto simplemente con hablar al altavoz. Él va a estar vinculado completamente y además, como se encuentra también, emparejado con el smartphone, y el smartphone ya ha aprendido y aprende en el día a día de tus patrones de uso, pues sabe hacia dónde te diriges en el día a día, cuánto tardas, cuál podría ser el atajo más recomendable. Si además vas en moto, a lo mejor te avisa de que va a llover y no te lo recomienda. Pues hay muchos casos de este tipo que pueden ser muy beneficiosos. Muy bien, fantástico, Fabio. Pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este 7º episodio de CAPTCHA, que además es el penúltimo. Nos veremos en el próximo, ya por última vez, Fabio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Claro, aquí se intuye de que, bueno, hemos hablado de sistemas expertos, de lógica procesional, hay un montón de modelos que repasan muy bien en el libro, Ramón, pero yo te invitaría a que pasáramos al mundo de las redes neuronales, porque además yo, gracias a mi edad, estudié en la época en que las redes neuronales estaban como muy abajo, no estaban muy prestigiadas. Yo tenía dos profesores, ¿no? Uno era Pérez de la Cruz, que daba la clase estricta de inteligencia artificial y que era pues muy escéptico con las redes neuronales, siendo diplomático, ¿no? Escéptico, cinturón negro escéptico de las redes neuronales. Y luego tenía a José Muñoz Pérez, que daba modelos computacionales y que era un entusiasta optimista de este modelo computacional, valga la redundancia, pero en el que, claro, yo tenía las dos asignaturas con los profesores casi enfrentados y casi mandándonos mensajes contradictorios allí a los estudiantes de informática. Y claro, me da la impresión de que Pérez de la Cruz tenía razón en su momento. No había ejemplos tangibles de redes neuronales que hubieran conseguido, ¿no?, éxitos significativos, pero que José Muñoz Pérez tenía razón en el largo plazo, en la visión o
o en el futurismo porque ahora las redes neuronales están, ¿no? Deep Learning, Sí. todo este tipo de corrientes están como en su momento dulce. Cuéntanos. Un momento muy, muy dulce, sí. Sí, efectivamente, al principio, hace 30, 40 años, un poquito menos quizás en algún caso, las redes neuronales se veía, bueno, pues estaba bien, pero se veía que tenían una serie de limitaciones en tanto que comparándolas con la inteligencia artificial más simbólica, ¿no? Uno de los problemas que tenían y siguen teniéndolo hoy día, luego sí que si hay tiempo podemos hablar algo de eso, es su falta de capacidad explicativa. Son cajas negras donde tú las entrenas con una serie de datos, actualmente con muchos datos, en aquella época no tantos, Claro. porque no había disponibilidad de datos como ahora gracias a Internet, y convergían, se entrenaban las redes neuronales, se ajustaban unos pesos entre las conexiones en base a tratar datos y luego al final si clasificaba o no clasificaba bien el dato, pues se informaba a la red y entonces hacía una retropropagación hacia atrás, cambiando los pesos de las conexiones de manera a corregir el posible error, ¿no? Esto llevado a ejemplos es, Sí. bueno, si yo quiero que distinga Sí. gatos de perros, Sí. le meto un gato Eso de es. entrada. Si Muchos gatos, muchos perros, gatos. sí. Y entonces, según me va dando la salida, y Sí. era una foto de gato y él dice gato, Sí. pues refuerzo. Bien, perfecto. Si yo le meto el gato y en uno de estos que entra de los millones de fotos de gatos hay un que estoy viendo, error, y dice perro, pues le caneo. Este error se propaga hacia atrás, por todas las capas de la red, Sí. y va actualizando las conexiones de las La clave está en cuanto entre más las datos- neuronas artificiales. La clave está en cuanto más Entonces, datos y más retroalimentación. Claro, al principio, las primeras redes de todas, la época ya de Minsky, Minsky tiene un libro titulado Perceptron, precisamente, Minsky coautor con Seymour Papert, en donde demuestran que la red esta tan elemental perceptrón está muy limitada. No puede diferenciar entre clases que no sean, se dice así, técnicamente linealmente separables. Esto introduce una limitación extraordinaria y de alguna manera, a partir de ese libro, de alguna manera ellos se cargan, entre comillas, la investigación en redes neuronales. Quedan como muy, bueno, pues no sirven para nada, ¿no? Unos años después se inventa... Pero ellos intuían el problema, Sí. que era capacidad de cálculo, capacidad de entrada de datos. Ahí era una limitación del propio algoritmo. Del propio algoritmo y del propio modelo, que eran solamente un par de capa de entrada y capa de salida, con unas conexiones y ya está, ¿no? Luego, a cabo de unos años, ya desaparecen las capas intermedias, que se llama, y el algoritmo que se redescubre, porque venía de otra persona, pero no importa, se descubre el algoritmo de backpropagation, ¿no? Retropropagación, que ya permite aplicaciones mucho más complejas. Es decir, se permite que las redes neuronales ya no tengan esa limitación tan fuerte de distinguir entre objetos, entre cosas que sean claramente separables, y en particular linealmente separables. Es un poco técnico, pero obviemos esto de momento. Sino que ya pueden aprender a identificar, o a clasificar, o a discriminar situaciones mucho más complejas. Ahí hay un resurgimiento importante de las redes neuronales, pero toca el techo, y el techo ahí sí que empieza a ser ya, tiene que ver ya con la capacidad de cálculo y el número de datos. Para que puedas la red neuronal hacer cosas, resolver problemas cada vez más complejos, hay que irle metiendo más capas en medio, es decir, hay que ir complicando el modelo. Cuanto más complejo es el modelo, más tarda en converger, o sea, en aprender el modelo este, ¿no? Y más datos necesitas para entrenarlo. ¿Vale? Actualmente, gracias a la computación de altas prestaciones, que está relativamente al alcance de la mano, no como hace 30 años. Los supercomputadores de hace 30 años no eran, comparados con lo que tenemos ahora, no son nada, ¿no? Claro. No tienen, cualquier ordenador casi tiene más potencia actualmente, pero gracias a la computación actual y a que hay millones de datos para entrenar estos modelos tan complejos, hay modelos de redes neuronales que tienen incluso 100 capas o más intermedias. Esto era impensable hace 30 años, ni se le ocurrió a nadie intentar desarrollar o diseñar o entrenar una red tan compleja. Ahora se puede hacer. Ha habido un resurgimiento de las redes neuronales recientemente, gracias con lo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, gracias a estas dos cosas, la
disponibilidad de muchos datos para entrenarlas y una enorme capacidad de cálculo a nuestro alcance por un coste relativamente asumible, ¿no? Tengo otra pregunta, Ramón, sobre este modelo que yo creo que es interesante que profundicemos porque después de todo es el que está más en boga, ¿no? Porque, claro, el concepto inicial es una suerte de aprendizaje supervisado. Digamos que Sí. tenemos que estar como muy encima y de una manera casi muy humana. Sí, es supervisado, claro, sí. De hecho, si nos vamos al mundo de Internet, del que nosotros tratamos mucho, se explica bajo esta lógica del modelo cómo las empresas están tan interesadas en tener datos nuestros y nos ofrecen tantos servicios Efectivamente, gratuitos claro. para captar todos nuestros datos y cómo hay servicios como Captcha, ¿no? el Captcha que se utiliza para adivinar las palabras y que se utiliza para darte acceso a eres humano o no a un servicio, o ¿no? Propuestas como el turco mecánico de Amazon, en el que humanos tienen que responder preguntas a veces un poco absurdas. ¿Hay algo para adultos en esta foto? Sí, ¿no? Y de hecho detrás están retroalimentando Claro, una red neuronal. necesitas del humano detrás y muchas veces está y no nos lo dicen, cuidado, precisamente porque los sistemas de inteligencia artificial no tienen sentido común. Entonces, Esa es la pregunta. Lo complementas con el ser humano detrás dándote las respuestas a preguntas que el sistema informático nunca podría dar porque no tiene el sentido común del ser humano. Claro, yo recuerdo un poco, de hecho, cuando Turing hace su presentación de la inteligencia artificial es posible y lo vamos a conseguir, ¿no? Cuando él va más fuerte, identifica a algunos de sus críticos, ¿no? Y muchas de las críticas a Turing él ya las anticipa y las discute, era realmente un genio visionario, ¿no? Claro, él llega a decir que, oye, a lo mejor esto de inteligencia artificial es muy difícil, pero si hiciéramos la inteligencia de un niño de 2 años con capacidad de aprender, quizás sí sería el mecanismo para lograr. Bueno, yo creo que lamentablemente también se equivocó porque incluso modelar computacionalmente la inteligencia de un niño de 1 o 2 años no sabemos tampoco cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora, lo que sí es verdad es que él anticipó algo que ahora se conoce como developmental learning o aprendizaje basado en el desarrollo del psicólogo Jean Piaget. Piaget ya sabéis que hizo estudios con niños y tenía, pues, digamos, llamémosle un modelo o un procedimiento en que analizó cómo un niño va aprendiendo por fases, ¿no? Experimentando con su entorno, viendo. Entonces, esto se llama la psicología del desarrollo. En psicología le llaman psicología del desarrollo, ¿no? Developmental Psychology en inglés sería, ¿no? Pues bueno, hay una nueva área de la inteligencia artificial que se llama Developmental Robotics, robótica del desarrollo, y Developmental Learning, aprendizaje a partir del desarrollo, que hace esto precisamente. Se trata de, en el caso del robot, pondrías un robot un poco en situación de un niño de corta edad, digámosle, y experimentando con su entorno aprende cosas muy de sentido común sobre propiedades de objetos. Por ejemplo, le pones a su alcance que el robot lo programas, el programa ya viene preprogramado, ahí tiene que haber un innato. Y las personas también cuando nacemos ya tenemos una cantidad de innato terrible, ¿no? Enorme, ¿no? Más de lo que la gente se cree. No hay muchas tabula veces, ¿no? rasa que valga. No hay tabula rasa. Entonces se le pone el robot delante de, por ejemplo, un objeto esférico y un objeto, pues, que no es esférico, un cubo, por ejemplo, un cubo, y se le programa para que cuando ve el objeto, algo que está en su campo de visión, lo empuje. Eso viene innato, ¿no? Entonces, lo que no hay ya no es... Y también está innato que mediante lo que se llama algoritmos que analizan el flujo, los vectores de flujo visual, cuando uno detecta el movimiento, si quieres, lo que hace el sistema es, en base a todo esto innato, el robot empuja el objeto, siempre más o menos con la misma fuerza, claro, observa las consecuencias de su acción. La consecuencia de empujar la pelotita o el objeto esférico es que va lejos. Y en cambio el objeto prácticamente ni se mueve. Entonces también está programado lo que se llama un innato de curiosidad, entre comillas, de manera que esto le despierte una curiosidad, una atención. Y cuando el flujo visual tiene la magnitud de cambios mayor, que significa que el objeto ha ido más lejos, esto hace que se fije más en este objeto y se olvide del otro. O sea que
el algoritmo de aprendizaje, por desarrollo, lo que interviene es en este momento. En el momento en que, en analizar la relación causa-efecto, aprende a analizar, después de muchos intentos, no solo un golpe, ¿no?, de varias veces, el algoritmo aprende que el objeto esférico va más lejos. La relación causa-efecto entre empujar un objeto y que se vaya más lejos, esta relación la aprende. Con lo cual ya se olvida, porque lo encuentra aburrido, entre comillas, el objeto no esférico, y se entretiene empujando por toda la habitación. Eso se ha hecho con iVoox, con robots esto en forma de perrito, y ves al perrito que se pasa el rato empujando la pelotita, y dices, mira, se ha dado cuenta, no estaba preprogramado, se ha dado cuenta de que es más interesante empujar, porque da más juego, ¿no?, entre comillas, un objeto esférico, una pelotita, que no un objeto que no es esférico. Eso sería un pequeño resultado que existe. Esto se ha hecho, no me lo imagino. Esto no es un invento, no lo imagino ahora. No es una suposición. Esto se ha hecho y es una manera de implementar, ahora todavía de una manera muy, muy incipiente, eso que se conoce como, decía yo, el aprendizaje por el desarrollo o el desarrollo mental de Piaget, ¿no? A mí me recuerda terriblemente cuando intentamos enseñar en casa a nuestro hijo el no me pises lo fregado, que es un proceso de aprendizaje también humano en casa. Puede ser un nuevo test, ¿no?, el test de Bruno, en el que después de muchos intentos y aprendizajes el individuo hace lo que le da la gana. Ya me olvidé de cuando mis hijos eran pequeños, yo soy muy mayores, pero los que tenéis hijos de corta edad, si los observáis detenidamente, es impresionante la cantidad de cosas que hacen, y estás viendo que hay un proceso de aprendizaje continuamente funcionando en sus cabezas, ¿no? Absolutamente. Además, antes que lo mencionaba, yo creo que la propia crianza te enseña muchísimo que no hay tabula rasa, de que cada individuo viene con una carga personal individual diferente, total, ¿no? Claro. Pero bueno, como estamos en un tema de tocar techo, la inteligencia artificial en alguna de sus disciplinas ha podido tocar techo, pero nuestro programa no, y por eso tenemos que meter una mejora aquí importante, un buen chute. John, te tenemos aquí. Vaya. Precisamente justo, coincidencia, ¿no?, que a veces buscas a alguien y la tienes justo al lado. Pues perfecto, hoy teníamos muchas ganas de escucharte porque hay mucho abordaje desde la ficción y desde la no ficción a todo este tema de cuando la inteligencia artificial y el ser humano compiten, ¿no?, y de alguna manera, pues, ¿no?, retrotrayéndonos a Kasparov, pues de repente tenemos que llegar a echar un ojo a cuando, pues mira, la máquina nos ha ganado, ¿no? Y volviendo, porque siempre hay que volver una y otra vez al hablar de inteligencias artificiales en la ficción, a Blade Runner. El famoso Des de Boy Kampf es como una especie de, pues es una competición en la que el humano intenta detectar esa inteligencia artificial. Yo creo que el motivo por el que nos fascina tanto y se convirtió, como habéis dicho, casi en un icono pop, este enfrentamiento entre Kasparov y la máquina, es porque al ver eso, al ver esa victoria, le adjudicamos creatividad a la máquina, y esto es algo que nos resulta, quizá desde la perspectiva de la ficción, muy desasosegante, ¿no? Al principio, las primeras inteligencias artificiales que aparecen en la ficción son inteligencias artificiales antropomorfas, o sea, son los robots, pues María de Metrópolis o Gore de Ultimátum a la Tierra. Son como instrumentos, como cafeteras que se mueven y que piensan de forma muy limitada, pero luego hay un salto en la ficción que es cuando dejan de ser corpóreas, y eso resulta también muy jugoso para la ficción. Hay otra película reciente, Ex Machina, que tiene mucho en común con Blade Runner desde la perspectiva de que el protagonista es un científico que tiene que encontrar formas de detectar que una inteligencia artificial, que claramente físicamente es una inteligencia artificial, porque claramente es un androide, pero que piensa casi como un humano, y tienen que hacerle una serie de tests y claro, llega un momento en el que esa inteligencia artificial está tan perfeccionada que empieza a confundir si realmente está pensando por sí misma, si le está engañando para que él piense que está pensando, una serie de cosas
que realmente también, según van sucediendo cosas en la realidad, abren un montón de puertas también en la ficción, que la ciencia ficción está explotando muchísimo en cine y en literatura. La corporeidad es un tema muy importante. Hay muchos, yo entre ellos, pensamos que alcanzar una inteligencia artificial realmente algún día, si es que se llega a alcanzar, plena, es decir, muy general y con sentido común, etcétera, ya no sé, lo de fuerte ya lo dejo, no lo sé si va a ser algún día factible. Es difícil que se consiga si no tiene un cuerpo con el cual pues percibe su entorno y con el cual interactúa con su entorno. Se me hace difícil pensar que es posible llegar a inteligencias artificiales auténticas, de verdad, sin que sean corpóreas. No soy el único, hay muchos que pensamos así. De hecho, Hubert Dreyfus, otro filósofo, que publicó un libro, What Computers Can't Do, que es lo que los ordenadores no pueden hacer, muy crítico con la inteligencia artificial, muy crítico. Más tarde, a lo largo de su carrera, llegó a aceptar que quizás sí, que la inteligencia artificial fuerte, contrariamente a lo que había dicho unos años antes él mismo, quizás sería posible, pero sería imprescindible que tuviera un cuerpo. Eso de hecho, en la ficción nos deja fuera a unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, a HAL. Bueno, HAL no se mueve, no es un robot que se mueve, pero tiene sensores distribuidos por toda la nave. Claro, está limitado al entorno de una nave, no en las calles de una ciudad o una casa. Entonces, claro, esto necesariamente limita el tipo de experiencias y percepciones que puede recibir y, por lo tanto, limita su inteligencia. Y iba a decir que, muy bien puntualizado, Ramón, y luego nos lleva a una inteligencia artificial que no compite con el humano, sino que flirtea, ¿no? Que a lo mejor puede ser el caso de Her, que también tenía este punto incorpóreo, pero en el que el rol con el ser humano era no de competencia, sino romántico. Sí, curiosamente esto en ficciones más anteriores pues se consideraba casi una cosa como ingenua el plantearlo. Lo que pasa es que la realidad, yo creo que en ese sentido nos ha alcanzado, y ahora de repente plantear ficciones como Her o como esta Ex Machina que decíamos, es una perspectiva que se puede explorar de forma, pues como en Her más desde una perspectiva romántica, como en Ex Machina más como una cuestión más filosófica, si se quiere decir, pero sí que el flirteo, el contacto romántico, pues está ahí como un tema que yo creo que en las ficciones va a dar mucho, va a ser un tema importante en el futuro. Sí. Bueno, Her se puede programar para que flirtee, y quien realmente se enamora es el ser humano, pero Her no en absoluto, pienso yo, no detecte por lo menos ningún indicio de que realmente Her pudiera tener algún tipo de emoción o sentimiento. Claro, es un problema casi que nos lleva al primer capítulo de este podcast de Habitación China, ¿no? Como no estamos dentro de la conciencia de Her, nunca sabemos si es un output derivado de un input, seguro, o realmente en el estado interno sucedía algo asimilable a la alienación. Ahí tendría conciencia, sentido común, la capacidad de sentir. Eso es esa inteligencia fuerte de la que hablamos, que parece inalcanzable. Yo creo que puede haber una inteligencia artificial, eso sí, general sí será, no necesariamente fuerte. El sentido común es un camino hacia la inteligencia artificial general, que no es exactamente lo mismo que la fuerte. Se puede tener una máquina, un sistema, un software, puede mostrar algún tipo de conocimiento de sentido común sin necesidad de que sea una inteligencia artificial fuerte, creo yo. Y bueno, antes de cerrar tu parte, John, también en la no ficción, digamos, se han abordado mucho este tema, porque tenemos, yo creo que todos documentales. Uno que nos cuenta la parte de Kasparov, ¿no? Sí, se llama, hay un documental, uno particularmente se llama Game Over, Kasparov contra la máquina, en el que es muy curioso porque además se centra en un solo movimiento de esa partida. En vez de dar ahí una visión general, pues exprime cómo fue uno de esos solos movimientos. Y luego hay un documental en Netflix sobre el choque entre Deep9 y el campeón de Go, y que pues, bueno, también es muy interesante. Hay otro documental que dirigió Werner Herzog,
que se llama Lo and Behold, que es de 2016, en el que habla de todo tipo de incursiones de la tecnología de última generación en nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas, y habla pues tanto del Internet de las cosas como de inteligencia artificial. Y es curioso porque acaba con una pregunta que se hace el propio Herzog, después de entrevistar durante hora y media a todo tipo de personas, desde gente normal que ha tenido malas experiencias en Internet hasta expertos en inteligencia artificial. Acaba preguntándose si llegará un momento en el que Internet pueda soñar consigo misma, que me parece como una forma de personificar total a las inteligencias artificiales. Muy cyberpunk un poco. Sí, esto, sí, completamente. Sí. Ha sacado John, y yo creo que tenemos un último tema, que es ese caso fascinante de revival del caso Kasparov, ¿no? De repente el Go, que parecía esta vez sí, ¿no? Esta vez sí es el sitio donde el humano reinará siempre, porque no es algo computacionalmente asequible, que tiene que ver con las intuiciones que asociamos más, o con esa, ¿no? Estado casi ese entendimiento casi místico de la inteligencia, y en el que estaba reservado, digamos, sobre todo en Asia, que es donde realmente al final sucede el combate, porque ahí están los grandes campeones, ¿no? Coreanos. De repente el proyecto de DeepMind, de AlphaGo, compiten, y hay un revival del caso Kasparov y Deep Blue. Y a pesar, ¿no? Yo me recuerdo en ese documental cuando le entrevistan al actual campeón, que cómo cree que va a ser el resultado. Hay 5 partidas y él dice 5-0 a favor mía. Sí. ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que hay ahí debajo de DeepMind, de AlphaGo? Es un sistema muy complejo. Combina varias cosas. Combina redes neuronales profundas, redes convolucionales y reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, y una técnica de búsqueda que se llama Monte Carlo Tree Search, búsqueda de árboles en Monte Carlo. Y lo que hace es jugar combinando estas 3 cosas, y juega contra sí mismo y aprende a jugar cada vez mejor. Aprendes, parte solamente se le da inicialmente solamente las jugadas que puede hacer y nada más. O sea, no tiene, igual como con Deep Blue, que si las aperturas, que si el libro de aperturas, las bases de las aperturas, que si no sé qué, no. Y en lugar de entrenarlos con cientos de miles de partidas jugadas ya entre humanos, hay incluso el Alpha 0, hay la versión AlphaGo y el Alpha 0. Alpha 0 ni tan siquiera tiene todo eso, ¿no? Entonces, el resultado es impresionante, la verdad que el resultado es muy, muy impresionante y sorprendente. Ya digo, el algoritmo es extraordinariamente complejo. Y yo he leído el artículo que publicaron, no creo si en Nature and Science, sobre este tema, no recuerdo cuál de las revistas era, no importa. Y la verdad que tal como está explicado es duro de reproducir y de seguir. Y es una pequeña crítica que hago. La gente de DeepMind ha publicado cosas en donde, en mi opinión, no está en los estándares que deberían estar en cuanto a claridad del algoritmo y en cuanto a su posible reproducibilidad. Y para mí esto es una crítica que hago. No dudo de que lo han hecho, cuidado, seguro que lo han hecho, pero yo creo que son muy crípticos sus reports, sus papers y sus artículos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me imagino que lo harán adrede, pero a propósito. Pero puede ser síntoma de un problema que ojalá podamos abordarlo en otro momento con más profundidad, que es como la inteligencia artificial pasó de estar financiada por fondos públicos a que ahora realmente el estado del arte está avanzando muchísimo más dentro de corporaciones como Google, como Alibaba, como Facebook, como IBM. No es bueno para la inteligencia artificial, en mi opinión, pero sí es un hecho. Cuando hablabas antes, Ramón, del tema del aprendizaje por refuerzo,
me ha venido a la cabeza una referencia, aquí te invito, John, a que comentes, de una película que a mí me marcó personalmente, probablemente no estaría aquí de no ser por esa película, que es Juegos de Guerra. En esa película hay una parte en la cual no pueden jugar a nada, exacto, no pueden jugar a nada, la computadora está bloqueada, y para intentar bloquearla y que la computadora quede frita por el cálculo, dice, está el 3 en raya en la computadora, podemos jugar, es el único juego que podemos jugar. Y entonces dicen, ¿y para qué podemos jugar el 3 en raya si el resultado siempre es empate? Dice, porque era una base de la teoría de juegos, no sé si me equivoco aquí, en el cual pues la máquina aprende a jugar con unas reglas básicas y a partir de ahí se refuerza. Entonces ahí se ve cómo la máquina pues empieza a hacer combinaciones, explora todas las posibles posiciones. Es muy sencillo. Claro, era un ejemplo muy venido al caso para que yo creo que una computadora nunca se hubiera quedado frita jugando al 3 en raya ella misma. Lo que pasa en la película es que la computadora representa que se da cuenta de que, y sí tiene que ver con la teoría de juegos, de que es aburrido, porque claro, no hay forma de ganar. El primero que juega, el primero que mueve en 3 en raya, no puede perder, a no ser que haga un error terrible, ¿no? Una distracción. Pero si hace un juego perfecto, puede hacer tablas, eso sí, puede empatar o ganar, pero no puede perder. Entonces esto es un poco la moraleja que hay detrás de esta película, es que bueno, a partir de ese momento, pues qué interés tiene, ¿no? Y qué interés tiene ya jugar, ¿no? Sí. Por parte de la máquina, ¿no? Bueno, en fin, no sé, todo esto nos lleva a que la inteligencia artificial, pues actualmente, tecnológicamente y científicamente, hay una serie de dificultades que no sabemos en absoluto cómo resolverlas, y yo soy relativamente crítico y una cierta dosis de escepticismo acerca de ciertas predicciones exageradas que algunos están dando, ¿no? Sí, bueno, no solamente quería comentar que era una época en el que aparecían las inteligencias artificiales en esta época que hoy día han quedado como muy anticuadas y tal, y es curioso ver esas películas pues como esa o como Tron, por ejemplo, con la perspectiva de hoy, cómo se veían y se entendían entonces las inteligencias artificiales. Bastante ilustrativo. Esperemos en nuestro lado que nuestro podcast envejezca bien, que dentro de los arqueólogos de la red, dentro de 20, 30, 50 años, no se rean demasiado, sobre todo con la parte de mí para allá, porque del conocimiento de Ramón no tenemos tanta duda. Daros las gracias como siempre. Recordad de que nos podéis seguir tanto en YouTube como en las plataformas de podcast habituales. Agradecemos vuestros comentarios y el feedback que nos ayuden a mejorar. Y por supuesto, nos queda un último capítulo de CAPTCHA, así que nos veremos y nos oiremos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Alexa, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues, blanco y en botella, ¿no? Ok, Google. ¿Quién fue tu primer amor? Siri. ¿Quién es el Fari? José Luis Cantero Rada, más conocido por su nombre artístico El Fari, fue un cantante y actor español. Ok, Google. ¿Crees en Dios? Los ingenieros no me enseñaron religión, pero puedo buscar lo que quieras. ¿Qué quieres saber? Alexa, autodestrúyete. Empezaré la cuenta atrás desde 5, espero que la detengas cuando estemos llegando al 1. 5, 4, 3, 2. Bueno, mejor la paro yo, por si acaso.